En un mundo donde los desafíos de la justicia social y el progreso humano están en constante evolución, es fundamental abrir espacios para el diálogo, la reflexión y la acción. Aquí comienza Diálogos de Humanidad, Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, junto a Robinson Fuentes. Hola amigas, hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todo muy bien en sus vidas. Soy Robinson Fuentes, conductor de Diálogos de Humanidad, programa sobre derechos humanos, democracia y desarrollo, transmitido vía streaming por www.gustoc.cl todos los martes a las 16 horas de Santiago de Chile o Chile continental. Además, nos pueden escuchar por la app Gustoc Radio, disponible solo para Android, las plataformas radiales Seno Radio, Radio Box, Radios Chile, My Turner Radio, Simple Radio y para las comunas chilotas de Ancud, Castro, Dalcahue, Kemchi, Chonchi y Huillinco por el canal 889 de Cirrus Internet. Adicionalmente, pueden sintonizarlos vía Twitch. Nuestro usuario es GustocCL. Todos los programas asimismo se suben en diferido, posteriormente a su emisión, a la página web de Gustoc. Los pueden encontrar ya sea en la página web de Gustoc, a través de la cual se transmiten los programas, ¿no? www.gustoc.cl. En el menú principal bajan un poco, están los logos de todos los programas, hacen clic en el que sea de su interés y ahí se desplegará la lista de reproducción de los programas anteriores, ya sea porque no los pudieron ver en vivo o porque se los quieren repetir, que no es mala idea, por cierto. Y la otra alternativa, vía YouTube directamente en el canal de YouTube de Gustoc, en la sección listas o playlist, según el idioma de configuración, podrán acceder a las listas de reproducción de todos los programas de la Gustoc. Saludamos a Pipe, nuestro productor tras bambalinas en los controles. Y antes de entrar a la temática de hoy, les recuerdo que si quieren formar parte de la conversación en vivo, pueden escribirnos al chat que está en la misma página web de Gustoc, o también vía WhatsApp, que el logo de WhatsApp en la misma página web lo encuentran en el costado inferior izquierdo, o también pueden escribir directamente al número más 569-98-19-08-23. Repito, más 569-98-19-08-23, el que de todas maneras se está repitiendo constantemente abajo de la pantalla en el banner. En el capítulo de hoy vamos a conversar sobre los mecanismos para elaborar una constitución. Tuvimos hace ya varios programas atrás un ciclo de educación cívica, ahí entre otros conceptos, junto a Momento Ciudadano. Entre otros conceptos definimos el de constitución. Incluso hablamos dentro de ese concepto, si es que no recuerdo mal, sobre los poderes constituyentes originario y derivado. Pero todavía no hemos hablado en la práctica cómo se elabora una constitución, quién puede elaborarla, qué casos se han dado, ¿no? Y eso es a lo cual nos vamos a abocar en el capítulo de hoy. Pero no quisiera comenzar sin antes dejar respondidas o dar algunos lineamientos preliminares. Para quienes no hayan podido ver ese programa, quiero definir muy brevemente qué es una constitución. No es esto lo que voy a decir ahora una definición de diccionario, pero sí es una buena idea preliminar para acercarnos a la temática de hoy día. Una constitución es un texto político y también jurídico, normativo, a través de la cual un pueblo, una sociedad, se da un ordenamiento que le va a regir, ¿bien? ¿Y qué regula una constitución? A grandes rasgos regula las instituciones que van a ejercer el poder, cómo se organiza el poder, las atribuciones, su sistema de pesos y contrapesos, etc. Y cómo las personas que van a ser titulares de esas instituciones acceden al poder. Bien. Un segundo aspecto tiene que ver con los derechos fundamentales de las personas que ese Estado debe respetar, proteger, promover, cumplir, garantizar. Bien. Los derechos fundamentales de las personas.
Y una constitución es la norma suprema de un país, lo que quiere decir que las demás normas jurídicas tienen una jerarquía inferior a la constitución. Esto ocurre con las leyes, ocurre con los decretos, etcétera, que no pueden contradecir a la constitución. Su texto, su contenido de las normas de inferior jerarquía deben adaptarse a lo que dice la constitución de un país. Otros conceptos que quiero revisar antes de entrar de lleno a la temática de hoy y antes de ir a nuestra primera pausa musical de esta tarde es el de los poderes constituyentes originario y derivado. El poder constituyente originario es aquel que tiene un pueblo soberano, en uso de su derecho de libre determinación, si se quiere, de dotarse de una constitución política. Ese es el poder constituyente originario. En cambio, el poder constituyente derivado es aquel que existe para modificar una constitución ya existente sin reemplazarla, sino que para modificarla. Bien, y que lo más habitual, por supuesto que esto admite matices, pero lo más habitual es que esto se haga a través del poder legislativo, a través de los poderes ya constituidos, en este caso el Congreso o Parlamento, según el sistema político del que se trate, ¿no? Ahora, para responder la pregunta de hoy, ¿no? ¿Qué mecanismos existen para elaborar una constitución? Básicamente, y aquí me voy a guiar por lo que dice una de las fuentes que consulté, voy a citar el documento, parafrasear mejor dicho, el documento Mecanismos de Cambio Constitucional en el Mundo. Análisis desde la experiencia comparada. Esto es un documento del 2015 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por si lo quieren googlear. Y parafraseando a ese documento, existen 4 grandes mecanismos, ¿bien? Puede ser una constitución elaborada por un Congreso, también puede ser elaborada por una Asamblea Constituyente, también puede ser elaborada por un comité de expertos o expertas, o comisión experta, ¿no? Los nombres pueden variar según el caso. Y también, bueno, aquí se menciona también una cuarta posibilidad que tiene que ver con una intervención o una injerencia internacional o extranjera, como un cuarto método. Bien, vamos a ir profundizando esos 4 mecanismos a lo largo del programa, pero no sin antes ir a la primera pausa musical que nos va a acompañar esta tarde. Abre los fuegos la canción La Centinela de Los Jaivas, y quiero explicar a qué se debe esta canción. Básicamente porque durante el mes de junio se cumplen 50 años de la grabación, no necesariamente estreno, pero sí grabación en Argentina, de un disco conjunto entre Los Jaivas y Manduca, un artista brasilero. Bien, este es el primer disco de Los Jaivas de su diáspora. Digo diáspora porque este disco se graba en junio del 74, muy pocos meses después del golpe de Estado en Chile. Entonces, dada la efeméride de el disco, los 50 años del disco Los Sueños de América, que se van a cumplir o que se están cumpliendo este mes, de Los Jaivas y Manduca, esto es La Centinela. Más allá del abismo sin fondo,
en Diálogos de Humanidad, junto a Robinson Fuentes. Eso fue La Centinela de Los Jaivas, perteneciente al disco Los Sueños de América de Los Jaivas y Manduca, cuyos 50 años de su grabación se están cumpliendo este mes. Vamos ahora a analizar el primer gran mecanismo de redacción de una constitución. Pero antes quiero hacer una pequeña advertencia, y esto lo señala el texto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que les mencionaba anteriormente. No siempre los modelos que vamos a analizar a continuación se dan de manera pura, y a veces toman aspectos de otros mecanismos para su proceso de elaboración. A veces hay mezclas entre mecanismos, más allá de que haya uno que predomine más que el otro, pero no es raro que existan procesos constituyentes en que se opte por uno de estos 4 mecanismos, pero que ese mismo proceso tome elementos de otro de los mecanismos que vamos a analizar hoy, ¿no? Bien. El primer método a analizar el día de hoy corresponde a la elaboración por el Congreso o Parlamento de un país. Bien. Bueno, esto es más o menos fácil de definir si se quiere, porque corresponde a casos en que es un poder legislativo preexistente quien se encarga de redactar una nueva constitución. Es por un Congreso. Aquí quiero hacer un matiz. Hay casos en que un Congreso que no era preexistente, sobre todo pensemos en un país que está recién independizándose, por ende está recién formando sus instituciones, o que está recién inaugurando una democracia, está dejando atrás una dictadura, está recién inaugurando un nuevo Congreso. Aquí no estamos necesariamente ante un Congreso preexistente. En ese caso, cuando es ese Congreso el que elabora la Constitución, ese Congreso nuevo, por así decirlo, es discutible dónde clasificarlo. Hay quienes lo clasificarían, en este caso, que es lo que hace el profesor Gabriel Negreto en su artículo Procesos Constituyentes y Refundación Democrática, el caso de Chile en perspectiva comparada. Cito el nombre por si lo quisieran googlear, ¿bien? Y si no lo alcanzaron a notar, esto va a quedar subido a YouTube de todas maneras. Porque para este académico, el caso que les acabo de dar clasificaría en elaboración vía parlamentaria, lo que él llama legislatura constituyente. Pero en el documento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, esos casos es un Congreso nuevo en un periodo ya sea de transición a la democracia o de independencia de un país donde no hay un Congreso preexistente y ese nuevo Congreso elabora una constitución, sería una modalidad de asamblea constituyente. Bien, si algo de lo que estoy diciendo no se entiende, lo repito, me escriben en el chat, no hay problema, lo volvemos a explicar, no hay problema. Pero en cualquier caso, quedémonos con la idea de que cuando es un Congreso que elabora una constitución, estamos hablando de una constitución elaborada por el Congreso o lo que el profesor Negrito llama las legislaturas constituyentes, ¿bien? Y esto ha ocurrido, por ejemplo, en Uruguay, que ocurrió con República Checa, cuando el país recién se liberó del comunismo e hizo una transición hacia una democracia, y que durante ese proceso constituyente, de hecho, se dejó de ser Checoslovaquia porque se separó Eslovaquia y pasó a ser solo República Checa. Hubo un congreso durante ese periodo que elaboró la Constitución, con la independencia de Eslovaquia entre medio del proceso, por cierto. Ese es el gran mecanismo, ¿no? Solamente decir algunos matices. Puede ocurrir que los congresos constituyentes, o bien actúen como congresos y actúen como órganos constituyentes al mismo tiempo, y para eso puede ser recomendable que una parte de quienes integran ese congreso formen comisiones para elaborar la Constitución, mientras el resto se enfoca más en la discusión cotidiana de leyes, lo que hace un congreso normalmente. O bien puede ocurrir que primero
Y esto ocurre en el caso justamente de los periodos de transición a la democracia, de independencia o procesos post-revolucionarios también, donde hay un nuevo Congreso. En esos casos a veces ocurre lo contrario, que primero redactan la Constitución y después ejercen sus labores legislativas ordinarias de aprobación de leyes, entre otras que ejerce un Congreso. Bien, hay más de un caso, hay variedad de situaciones. Pero en cualquier caso quedémonos con la idea de que la legislatura constituyente o vía parlamento básicamente consiste en que un Congreso o un parlamento elabora la Constitución. Bien, nos vamos a ir con nuestra siguiente pausa musical de la tarde. Bon Jovi ha estrenado nuevo disco hace pocos días, el disco Forever. Lo encontré en general bueno. Creo que hay de todo, pero creo que hay algunas canciones, algunos temas bastante notables, especialmente el que va a sonar a continuación. Y tiene que ver, por cierto, me traje la muñequera de Bon Jovi, aquí la ves a la cámara, ahí sí, ahí se ve. Muy bien. Desde Woodstock, la casa del rock, el tema que va a sonar a continuación, perteneciente al nuevo disco de Bon Jovi, Forever, esto es Living Proof. De Humanidad, junto a Robinson Fuentes. Eso fue Living Proof de Bon Jovi, que forma parte del nuevo disco de la banda, Forever. Tenemos un comentario del público, T-Rock con Morocha. Hola compañerito, aprendiendo contigo como siempre. Gracias por tu lealtad para con este programa, Morocha. Ella conduce T-Rock con Morocha, programa de cine de terror que va los martes, o sea hoy, a las 20 horas, sobre cine de terror, para que le echen un vistazo también. Así que, y bueno, como Morocha es fiel auditora de este programa, me voy a tomar la confianza de decirle que si algo de lo que estoy diciendo no se entiende, ella también que escriba al chat, a ver si tengo que volver a explicar, porque de repente estos temas pueden ser un poco enredados. Lo agradeceré, y esto en general va para todo el público. Bien. La siguiente mecanismo que vamos a analizar es el de la comisión de expertos, que tiene que ver cuando una junta de personas especialistas en un tema, que en este caso serían temas principalmente constitucionales, elabora la Carta Magna. Bien, esto puede ir complementado o no con un plebiscito ratificatorio. Esto pueden variar las situaciones. Aquí se pueden mezclar varias situaciones, que una comisión experta elabore una propuesta y que la apruebe el Congreso. También puede ser, por ejemplo, ¿no? La Constitución chilena de 1980 fue elaborada por la Comisión Octúzar en el contexto de la dictadura, que luego ese texto llegó a manos del Consejo de Estado. Es la Constitución que nos rige actualmente con varias modificaciones, pero todavía con varios asuntos pendientes, hasta el punto que todavía estamos discutiendo una reforma al sistema político. Con esto no estoy queriendo decir que con todas las reformas que ha tenido esta Constitución, que son muchas, todavía el tema constitucional esté cerrado. Bien, eso me parece que sería un error afirmarlo. También recordar que en el último proceso constituyente que tuvimos, Chile tuvo 2 procesos constituyentes seguidos muy cerca el uno del otro. Podríamos decir que el segundo es una reacción al rechazo de la propuesta del primero. En el caso del segundo, justamente existió una comisión experta que elaboró un anteproyecto que iba a ser discutido por un Consejo Constitucional democráticamente electo, que podía aprobar, modificar esas normas o sugerir otras nuevas. Pero bueno, hubo una comisión experta que propuso un proyecto constitucional que, hay que reconocérselo, fue bastante transversal políticamente, pero que, claro, formó parte de este segundo proceso que, tras su paso por el Consejo Constitucional y por las comisiones mixtas, igual fue rechazado, tal como su texto predecesor, el del primer proceso, ¿no? Algunos ejemplos que cita el documento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de casos de países que han elaborado constituciones por una comisión de expertos. Bueno, se menciona el caso de Chile,
Se menciona el caso de Brasil de 1967, Ecuador 1978, Argelia 1976, etcétera. No, por supuesto, no los voy a leer todos. Digo los años porque no necesariamente las constituciones que se mencionan acá son las actualmente vigentes, porque por ejemplo la de Ecuador vigente no es la del 78, es una que si no me equivoco es del 2007, por ejemplo, ¿bien? Porque muchos países han tenido más de una constitución, ¿no? El tercer mecanismo que vamos a analizar tiene que ver con la intervención de la comunidad internacional o potencias extranjeras o gobiernos extranjeros en los procesos constituyentes, ¿bien? Lo cual, por supuesto, limita el margen de acción del país que se va a dotar de una constitución para justamente dotarse esa constitución porque hay una injerencia extranjera muy fuerte, ¿bien? El documento del Programa de Naciones Unidas menciona pocos casos y quizá el que da por más emblemático en la práctica es el de Bosnia-Herzegovina en el 95, porque, bueno, eso tienen que asociarlo al proceso de disolución de lo que fue la ex Yugoslavia, ¿bien? Y esta constitución, dice el documento, que se redactó como consecuencia del acuerdo de paz de Dayton, ¿bien? Que para poner fin al conflicto armado. Yo aquí tengo una cierta discrepancia. Por favor, yo lo que estoy diciendo es falible, es discutible, no es una verdad revelada. Yo hubiera mencionado aquí en este ítem, porque aquí se mencionan casos que nos pueden parecer un poco rebuscados. Aquí se menciona Malasia, Kenia, Bosnia-Herzegovina, Angola, con el enorme respeto que me merecen esos países, por cierto. Pero yo creo que casos un poco más conocidos, no digo más o menos importantes, pero más conocidos, me parece que Alemania, con la ley fundamental alemana y la constitución japonesa, recordemos que estos son los dos grandes países derrotados de la Segunda Guerra Mundial. Por ende, fueron países que redactaron su constitución de una manera que no fue plenamente autónoma respecto a las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Yo habría indicado en este ítem, aún por supuesto, todos los procesos constituyentes tienen matices, pero yo habría agregado, en mi humilde opinión, muy discutible, que Japón y Alemania redactaron sus constituciones no con una autonomía plena, sino con una fuerte o importante intervención internacional. Bien, recordemos, insisto, en que son los dos países, los grandes derrotados de la Segunda Guerra Mundial. Nos estaría faltando básicamente analizar las asambleas constituyentes, pero no vamos a entrar allí todavía. Vamos a ir al tercer tema de la tarde, que corresponde a la banda nacional Agua Turbia, desde Woodstock, la casa del rock. Esto es Aún nos queda tiempo. Aún nos queda tiempo.
Diálogos de Humanidad, junto a Robinson Fuentes. Eso fue Aún nos queda tiempo. Tenemos 2 comentarios más de Terroc con Morocha. El primero es una respuesta a mi pregunta, si se está entendiendo lo que trato de explicar. Y también ella menciona Agua Turbia, los amo. ¿Quién no los ama? ¿Quién no los ama? Sí, una de las grandes bandas de la historia de este país, por cierto. Ese blues psicodélico que es tan cautivador. Vamos a ir ahora al cuarto y último mecanismo que vamos a analizar esta tarde, que es la Asamblea Constituyente. Voy a confrontar un poco 2 definiciones que no son exactamente coincidentes. O sea, no digo que sean contradictorias, pero no calzan en un 100%, y ahí podemos discutir un poco, ¿no? El documento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo dice, voy a eliminar algunas partes porque no pretendo leer un texto largo, pero dice que una asamblea constituyente es un órgano colegiado conformado por un grupo de ciudadanos y ciudadanas electos por sufragio popular para discutir y diseñar exclusivamente un nuevo texto y orden constitucional y no para ejercer funciones legislativas. Una vez que cumple con su cometido, debe disolverse. Agrega, esto ya no es parte de la definición tal vez per se, pero agrega algo interesante. En el último tiempo, la tendencia ha sido que los textos constitucionales decididos y aprobados por asambleas constituyentes han sido ratificados por la ciudadanía a través de un referéndum. Por ende, a ver, algunos elementos. Es un órgano colegiado democráticamente electo por sufragio universal y que busca diseñar un texto constitucional, tras lo cual se disuelve y que en muchos casos, más recientemente, esa propuesta constitucional es sometida a ratificación vía referéndum. Bien, esa es la definición del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Aquí voy a darles otra que pertenece a un texto de International IDEA que se llama en español La Asamblea Constituyente en la elaboración de la Constitución Política, de Yash Ghai, lo puedo estar pronunciando mal, que dice lo siguiente: la característica distintiva de una Asamblea Constituyente es que ésta se establece para redactar una Constitución, o al menos esa es su función primordial, siendo esta todavía la modalidad más común para llevar a cabo ese proceso. Este texto es del 2006. Puede no estar actualizada esa parte que dice que es la modalidad más común. Bien, eso no lo tengo claro. Establecer una diferenciación entre una asamblea constituyente y otros mecanismos de toma de decisiones podría sugerir que se trata de una especie distinta, con sus características generalmente aceptadas. Pero el hecho es que puede tener, y de hecho las ha tenido, enormes diferencias en cuanto a su composición, funciones y modalidades de operación. Aquí, en simple, por si se están perdiendo con el texto, han existido muchas modalidades de asambleas constituyentes, cada cual con sus propias características. Estas diferencias tienen un impacto fundamental en la conducción del proceso de formulación constitucional, así como en su orientación y resultado final. Lo que quiere decir es que está condicionada, por así decirlo, su resultado a su diseño institucional. Su diseño institucional condiciona el resultado, básicamente. Ahora, esto es mi interpretación, soy falible. Ahí yo les dije el nombre del documento, esto después, si no lo alcanzaron a notar, queda subido a YouTube. Ahí pueden buscar los documentos que he citado durante el transcurso del episodio de hoy. Pero aquí dice, voy a sacar ahora ideas principales, por si se perdieron en la lectura. La característica distintiva es que se establece para redactar una constitución. Esa es su misión, ¿bien? O al menos esa es su función primordial. Y dice que cuesta diferenciarla de otros mecanismos de toma de decisiones justamente porque han tenido características muy distintas. Si se dan cuenta, esta definición, que es un texto más antiguo que el del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, no menciona el hecho de que esa asamblea tiene que ser democráticamente electa, ni menciona que la ratificación per se, o al menos es una tendencia que sea ratificada vía plebiscito. Bien.
Pero quedémonos, y esto por supuesto que es una opinión mía, yo la definiría, mi definición se acerca mucho más a la del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que en general es un órgano democráticamente electo que busca redactar una propuesta de nueva constitución y proponerla. Terminada su función, se disuelve y esa propuesta, por lo general, no siempre, es ratificada vía plebiscito. Porque podría ocurrir que un Congreso ratifique un texto propuesto por una asamblea, por ejemplo. O que no se ratifique y que simplemente esa propuesta sea la que rige. Existen varias posibilidades. Bien. Casos de asambleas constituyentes. A ver, el concepto de asamblea constituyente es bastante clásico. Y quizás un ejemplo por nombrar un ejemplo histórico, el de Estados Unidos. La Constitución estadounidense del siglo XVIII fue elaborada por una asamblea constituyente, por supuesto, una asamblea constituyente de hombres blancos. Pero hay que ponerse en la época también, este concepto es evolutivo. Pero para los estándares de su época, creo que es razonable decir que la Constitución estadounidense proviene de una asamblea constituyente. También la Asamblea Constituyente de Noruega dio lugar a la Asamblea Constituyente, a la Constitución de Noruega, perdón, de 1814. Si quieren casos más actuales, bueno, se puede mencionar el caso, los más clásicos, ¿no? Colombia, en el año 91, Ecuador, el 2007, si no me equivoco, Bolivia, la Constitución actualmente vigente, la Constitución del 2009, también de Asamblea Constituyente, la Constitución mexicana de 1917, que es la que está vigente hoy, también fue el caso. ¿Qué otros casos les puedo señalar? Bueno, Sudáfrica, ahí hay una discusión, pero voy a dejar mencionado Sudáfrica. Túnez, el 2011, por mencionar dos casos africanos. A nivel asiático, India, la Constitución India del 47, que es la actualmente vigente y es la constitución más larga del mundo, también vino una asamblea constituyente. Bueno, en el caso europeo, los casos tal vez más clásicos podrían ser el italiano, después de la caída de Mussolini, que de hecho fue la constitución que termina con la monarquía. Bueno, la Constitución India, que viene de una asamblea constituyente, elimina el sistema de castas, al menos de manera jurídica, porque la práctica sigue existiendo. Y la Constitución italiana, post Segunda Guerra Mundial, elimina la monarquía. También vino una asamblea constituyente. Otro caso que les puedo mencionar, bueno, hay un proceso, una asamblea constituyente en Islandia a principios de este siglo, no recuerdo, 2009-2011. Voy a revisar el documento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo durante la pausa musical y ahí les digo, aquí lo encontré. Dice Islandia 2010. Bueno, que si bien se dio la asamblea constituyente, pero nunca llegó a culminar ese proceso, porque tenía que ser ratificada por dos congresos constitutivos, la propuesta que hizo la asamblea, por ende no hubo cambio de constitución. Hubo asamblea constituyente, pero el texto que salió de ahí nunca llegó a regir como nueva constitución. Es una asamblea relativamente reciente, 2010, ¿no? Y bueno, pasa lo mismo que con Sudáfrica. España, también la Constitución española del 78 viene de la Asamblea Constituyente post-Franco. ¿Por qué digo que los casos de España y Sudáfrica son discutibles? Bueno, por la discusión que les decía hace un rato atrás, y esta es una diferencia entre el texto de Gabriel Negreto, que les mencionaba hace un rato, y el del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es discutible cuando es un Congreso quien elabora una constitución. Pero no estamos hablando de un Congreso preexistente, sino que es uno que emerge después de una dictadura, después de un proceso revolucionario, después de la independencia de un país. Un Congreso nuevo, quien elabora la Constitución. Pero tuvo un mandato constituyente previo, es decir, los y las votantes eligieron ese Congreso sabiendo que no solo iba a ejercer como Congreso, sino que además iba a redactar un texto constitucional. Es discutible decir si eso es una variante de Asamblea Constituyente, que es lo que diría el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que en ese caso los denomina Congreso o Parlamento Constituyente, o si de todas formas se clasificaría, por el solo hecho de que lo redacte un Congreso, igual se clasifica en el primer mecanismo que vimos, una constitución redactada por un Congreso. Y da lo mismo si es un Parlamento nuevo, emergido de un proceso de post-crisis,
o si es un Congreso en circunstancias normales, en una democracia ya que está funcionando, etcétera, pero que simplemente hay ánimo de cambiar la Constitución y el Congreso la cambia. Bien, es discutible dónde clasificar esos casos. Voy a dar una opinión antes de ir a la siguiente pausa musical y leer un comentario más del público que nos ha llegado. Pero mi opinión personal es que yo creo que cuando un Congreso hace una Constitución, pero es un Congreso nuevo, que emerge de una crisis o de una situación importante, independencia, revolución, postdictadura, o incluso un Congreso que no es nuevo, sino que en circunstancias democráticas normales, pero hubo un mandato previo para redactar una nueva Constitución, es decir, la ciudadanía eligió ese Congreso sabiendo de antes que ese Congreso no solo iba a legislar ordinariamente, sino que además iba a redactar una Constitución. Yo creo que se pueden considerar asambleas constituyentes. Mi opinión. Agrego, si se opta por un Congreso constituyente, y pongámonos sobre todo en el caso de circunstancias normales, ya no de una revolución postdictadura o independencia, supongamos un país cualquiera como Chile, por ejemplo, si dijéramos fracasaron los dos procesos constituyentes, igual queremos hacer una nueva constitución que la haga el Congreso, yo creo que eso podría ser una asamblea constituyente. No digo que sea la opción que me guste más necesariamente, me reservo mi opinión ahí, pero yo creo que podría considerarse una asamblea constituyente siempre y cuando lo hiciera el próximo Congreso, con tal de que las personas elijan ese Congreso sabiendo de antes que van a redactar una constitución, por ende hay un mandato constitucional previo. Y yo recomendaría en ese caso que ese Congreso no pueda reelegirse inmediatamente, para que no tengan este conflicto de interés de que están regulando normas que les van a regir a ellos mismos. Recordemos que las constituciones regulan el poder, entre otras cosas regulan el Congreso, y es complejo que un Congreso elabore las reglas que van a regir al mismo Congreso, porque van a hacer normas, obviamente, o está el incentivo a redactar normas que se adecúen a sus intereses y esos intereses no dialoguen necesariamente con el bien común. Por ende, yo lo que recomendaría en ese caso es que ese Congreso que elabore una constitución no pueda reelegirse inmediatamente y tenga que esperar un periodo para volver a postular, ¿no? Y también agregaría que, bueno, que sea un buen sistema electoral el que escoja ese Congreso, y me parecería ideal que aún así la Constitución sea ratificada o no por un plebiscito, el texto que se proponga del Congreso, ¿no? Y ahora sí, los comentarios del público. Terroc con Morocha, ¿por qué no estaba este programa antes de aquel plebiscito donde hubo gente que votó en base a que le iban a quitar la casa e íbamos a hacer Venezuela? Mira, bueno, yo trato de hablarle a un público amplio, tanto los que votaron apruebo o rechazo en el primer primer plebiscito de texto, porque antes hubo un plebiscito de entrada, ¿se acuerdan? Pero me refiero del 4 de septiembre de 2022, trato de hablarle tanto al apruebo como al rechazo, y en el segundo plebiscito, el del año pasado, el del segundo proceso, a los que votaron a favor o en contra. Pero diciendo eso, por supuesto, ojalá hubiera existido un programa. O sea, a ver, no quiero decir que no hayan existido propuestas, programas, plataformas. Algo había, sí. No quiero decir que yo estoy inventando la rueda y que antes no había nada. Creo que eso sería una exageración muy egocéntrica de mi parte, pero creo que hubiera sido bueno que un programa como este hubiera existido de antes de que empezaran los dos procesos constitucionales, quizá incluso antes del estallido social, pero mis circunstancias personales creo que no me lo permitían. Y también llegó un comentario al WhatsApp de la Gustoc, de parte de Jessica. Muy interesantes los temas, actualidad y buena música. Felicitaciones, Diálogos de Humanidad. Gracias, Jessica, por tu comentario. Vamos a ir a la próxima pausa musical de esta tarde, porque Paul McCartney vuelve a Sudamérica a finales de año. Por supuesto, ese hecho no podía ser indiferente a este programa. Vamos a programar a continuación una canción de The Beatles, que es Drive My Car, pero que es una versión, una colaboración en el Live Aid del 2005, y es una colaboración entre Paul McCartney, que vuelve a Sudamérica a fin de año, junto a George Michael, desde Woodstock, la casa del rock,
Esto es Drive My Car de The Beatles de la mano de Paul McCartney junto a George Michael. Fuentes. Eso fue Drive My Car de The Beatles en una versión en vivo que corresponde a una colaboración entre Paul McCartney, próximo a visitar en algunos meses más tierras sudamericanas, y George Michael en el Live Aid de 2005. Habiendo ya analizado en abstracto los 4 grandes mecanismos de elaboración de constituciones, al menos los grandes que se podrían conocer hasta ahora, quién sabe si a lo mejor a futuro hay constituciones hechas por inteligencia artificial, vaya a saber uno, pero por ahora estos son los grandes mecanismos. Vamos a hacer un breve repaso de lo que fueron los 2 procesos constituyentes que fracasaron en su objetivo en Chile, ¿no? Y como decía el texto de International IDEA, las asambleas constituyentes asumen formas muy variadas. Y como decía el texto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, estos 4 mecanismos no siempre se dan de manera pura. Muchas veces toman elementos de otros mecanismos. Y estas 2 cosas que acabo de decir nos van a ayudar muy bien a entrar a ese tema. A ver, yo lo que les diría sobre este tema básicamente es un repaso que puede ser especialmente útil o interesante para personas que nos vean desde el extranjero o personas que nos vean desde Chile pero que nunca pudieron conectar muy bien con esos 2 procesos. Bien, recordemos que en el marco de lo que fue el estallido social, diversas fuerzas políticas del país llegaron en 2019 a un acuerdo por la paz y la nueva constitución que estableció que se iba a hacer un plebiscito de entrada con 2 papeletas. El primero era si se quería o no una nueva constitución. Y el segundo, para el caso de ganar el apruebo a una nueva constitución, es decir, que si se rechazaba la nueva constitución ya la segunda papeleta no se consideraba. La segunda papeleta era, para el caso de que ganara el apruebo, ¿quién iba a redactar esa constitución, no? Y era una convención constitucional que cumple con los requisitos de la definición del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que ya se leyó, para ser considerado una asamblea constituyente, aunque su nombre haya sido otro. Y el otro era una comisión mixta entre integrantes del Congreso Nacional, y otro porcentaje, otro 50% por personas democráticamente electas exclusivamente para la función. En ese plebiscito ganaron con arrolladora mayoría las opciones apruebo y convención constitucional. Se constituye, cierto, la convención constitucional. El acuerdo por la paz le impuso un quórum de 2/3 para la toma de decisiones de las normas que iban a integrar esa propuesta constitucional. Además, esa convención constitucional tuvo una composición paritaria, escaños reservados para pueblos indígenas, no las hubo para el pueblo tribal afrodescendiente, y además se permitió el mecanismo de listas de independientes, bien, para que pudieran participar en la elección de convencionales constituyentes, que era como se llamaba el cargo de quienes integraran la convención constitucional. Adicionalmente, hubo 3 bases que sí o sí debían ser incorporadas en la propuesta constitucional, que tenía que ver con, y que por ende esa era una imposición del Acuerdo por la Paz, por ende del Congreso, a la Convención Constitucional, y que la Convención Constitucional no tenía facultades de no incorporar o de modificar, que tenía que ver con un respeto a los tratados internacionales, a las sentencias firmes y ejecutoriadas, a el carácter de república del Estado de Chile, etcétera, ¿no? Además de este quórum de 2/3 para adoptar decisiones. Bien. Esta convención constitucional logra elaborar una propuesta, la cual es rechazada el 4 de septiembre de 2022, tras lo cual, como reacción a ello, las fuerzas políticas al interior del Congreso Nacional, diversas fuerzas políticas, logran lo que se llamó esta vez un acuerdo por Chile, que... Y aquí el segundo proceso fue bien sui generis, porque se establecieron 3 órganos para elaborar una nueva constitución.
una comisión experta designada por el Congreso que iba a proponer un anteproyecto de constitución, un Consejo Constitucional democráticamente electo y un comité técnico de admisibilidad, porque este acuerdo por Chile impuso muchas más bases que el proceso anterior a estos 3 órganos constituyentes, y por ende el rol del comité técnico de admisibilidad era velar porque esas bases se respetaran. ¿Bien? En el caso de la comisión experta, elaboró un anteproyecto políticamente muy transversal, desde comunistas a republicanos, es decir, desde el partido más de izquierda al más de derecha, de los que habían nombrado representantes en ese órgano, la comisión experta. Y el rol del Consejo Constitucional era someter a votación esas normas, ¿bien? Con algunos quórum para aprobarlas y para rechazarlas, ¿bien? Y en el caso de aquellas normas que no cumplieran ni con el quórum ni de aprobación ni de rechazo, iban a pasar a una comisión mixta entre integrantes del Consejo Constitucional democráticamente electo y la comisión experta, que para esos efectos podría decirse que revivía. Y en el periodo intermedio, la comisión experta participaba sus integrantes con derecho a voz durante las sesiones del Consejo Constitucional, antes de la etapa de comisión mixta. Ven que es complicado este segundo proceso, cuesta explicarlo, ¿ah? Fue bien sui generis, pero la cosa es que también el año pasado el texto allí propuesto fue rechazado. Son las 5 de la tarde, este programa dura hasta las 5:30, pero no pretendo estar hasta las 5:30 dándoles la lata con este tema, que igual puede ser algo pesado, etcétera, así que creo que nos merecemos un pequeño descanso, así que yo creo que voy a estar hablando de este tema unos pocos minutos más, y el final del programa vamos a estar principalmente con pausas musicales para que descansemos un poquito de este tema. Yo finalizaría diciendo que es cada vez más frecuente que los procesos constituyentes contengan ciertos mecanismos de participación ciudadana. Y estos pueden ir desde cabildos, mecanismos de escucha y de deliberación ciudadana que pueden ser previos al proceso constituyente o simultáneos. También pueden haber mecanismos de audiencias públicas o pueden haber presentaciones populares de norma, iniciativas populares de norma, al menos así se las conoció en Chile, que las hubo durante los 2 procesos, por cierto. Bien, es decir, que la ciudadanía podía proponer normas que, si lograban un número mínimo de patrocinios, iban a ser discutidas, no necesariamente aprobadas, podían ser aprobadas o rechazadas, pero como si fuera una iniciativa de integrantes de la Convención Constitucional o del Consejo Constitucional en el segundo proceso. Eso fue común a ambos procesos. Y también lo que se decía hace un rato, que es cada vez más común que se establezcan plebiscitos o referéndums ratificatorios de la propuesta de texto constitucional final, que en el caso chileno ambos optaron por rechazar las propuestas constitucionales. Yo por lo menos dejaría la temática de hoy principalmente hasta aquí, lo que no obsta a que, si tienen dudas respecto a lo que se dijo, si tienen algún comentario, los pueden hacer casi hasta el final del programa, y yo, en la medida de mis conocimientos, mis capacidades, voy a tratar de irlas respondiendo, pero tienen poco más de 20 minutos para seguir haciendo comentarios y preguntas sobre este tema, ¿no? Así que eso, vamos a ir a la siguiente pausa musical de esta tarde desde Woodstock, la casa del rock. Esto es Crazy Train de Ozzy Osbourne. Eso fue Crazy Train de Ozzy Osbourne. Algunas ideas finales que se me quedaron en el tintero. La primera es que me parece que cuando hablé del primer proceso constituyente que vivió Chile, el de 2021-2022, creo que me faltó nombrar una de las bases, pero en cualquier caso la repito. Tenía que respetar el carácter de república del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias firmes y ejecutoriadas, y además los tratados internacionales ratificados por Chile y que además estuvieran vigentes. Una segunda idea que quiero agregar es que me parece importante, recomendable, deseable,
que las personas que participen en la elaboración de un texto constitucional tengan un periodo de espera por el cual no puedan postular a cargos públicos de elección popular, que no tiene que ser para siempre, pero que existe un periodo de espera, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que elaboran un texto constitucional tienen un conflicto de interés porque pueden redactar una constitución que les beneficie a ellos mismos y a ellas mismas. Supongamos que yo soy una persona de 20 años, edad que ya pasé hace muchos años, por cierto, pero supongamos que yo tengo 20 años y tengo antecedentes penales y tengo ganas de ser presidente de la República. Y supongamos que justamente para poder ser presidente de la República, yo propongo, y el órgano constituyente aprueba, que para ser presidente de la República la edad mínima es 20 años y no se pone como impedimento el hecho de tener antecedentes penales como un impedimento, ¿no? Por ende, para que eso no ocurra y no hacer normas que me convengan, parece conveniente que las personas que integran un órgano que redacte una propuesta constitucional, después de ejercer su labor, tengan que esperar un tiempo antes de poder postular a cargos públicos de elección popular. Eso, un segundo punto. El último de la tarde, con este tema, es que me parece importante también aclarar, en el caso de las asambleas constituyentes, es que estas no son soberanas. En tiempos del estallido social y sobre todo escuché muchas críticas a lo que fue el acuerdo por la paz y la nueva constitución, diciendo que como el Congreso le impuso un quórum de toma de decisiones y le impuso estas bases, que tenía que ser república, que tenía que ser democrática, respetar la sentencia y los tratados internacionales, la Convención Constitucional no era plenamente soberana. Esto es importante tenerlo claro. Los soberanos son los pueblos. Las asambleas constituyentes son solo un órgano de democracia representativa a través del cual se ejerce el poder constituyente originario que ya definimos al principio. Pero no son el pueblo, por ende no pueden ser soberanas. Por ende me parece que esa crítica creo que le faltó mucho sustento, en mi opinión. Al margen de si me gustaba o no todo lo que decía el Pacto por la Paz, pero eso es otra discusión. Hasta aquí el tema. La siguiente canción de la tarde tiene que ver con el reciente cumpleaños de una querida amiga, Estela, que estuvo de cumpleaños el 8 de junio recién pasado. Le ofrecí dedicarle una canción y es la que va a sonar a continuación. Desde Woodstock, la casa del rock, esto es de Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Junto a Robinson Fuentes. Eso fue Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Como saludo, homenaje de cumpleaños a mi amiga Estela, por cierto. Hemos llegado ya al final del programa. Solamente voy a dar algunos anuncios finales previos a la canción de cierre y después dar paso a la restante programación de Woodstock. El primer aviso, que ya se había dado en nuestro anterior capítulo que hicimos con Alberto Alart sobre cómo iniciarnos, introducirnos a la lectura de la filosofía, que si no lo han visto, como todos nuestros anteriores programas, está en YouTube. Voy a dictar en el taller 11-19 un taller, valga la redundancia, si se quiere un taller de lectura, sobre la Constitución Política de Chile. En 8 clases vamos a leer la Constitución chilena actual, la que no pudimos superar de principio a fin, artículo por artículo, punto por punto, coma por coma, y está abierto a cualquier persona, independientemente de su nivel de formación. Para quienes estén interesados e interesadas, esto se va a hacer de manera, en principio presencial, pero también podría ser online, los días jueves a partir de este 20 de junio, a partir de las 19:30 horas. Y van a ser 8 clases. Bien. La dirección, por eso se llama Taller 1119 o Academia 1119, porque está en Girardi 1119. Esto es el barrio Italia. Bien. Voy a dictar yo ese curso. Y bueno, vamos a hacer una lectura acompañada, porque obviamente es un lenguaje técnico, constitucional, al cual no todos están acostumbrados y acostumbradas, pero la idea es justamente eso, empaparse, acostumbrarse, empoderarse de un texto que nos puede gustar o no, porque va a ser una lectura crítica, lo cual no quiere decir adoctrinante, pero sí una lectura crítica,
que vamos a acompañar con algunos elementos de historia constitucional y de constituciones comparadas, algunos, que espero sea útil. Se pueden inscribir ya sea en la página web www.1119.cl, donde pueden enviar un mensaje, ya sea al correo que aparece ahí, al WhatsApp o a las redes sociales. También pueden encontrar al 1119 en Instagram. Pueden ubicarlo como 1119.1119. Lo que viene después del punto está escrito con palabras. Ahí está el Instagram del taller. Y ahí podrán encontrar información tanto del curso que voy a dictar yo, como de los demás que dicta el 1119, que son varios y de más de un área. Tiene que ver con artes, con filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Están cordialmente invitados e invitadas a tomar ese curso y otros del 1119. Eso es el primer anuncio. El segundo anuncio tiene que ver con nuestro próximo capítulo, martes 18. Este programa, Diálogos de Humanidad, es sobre democracia, derechos humanos y desarrollo. Pero sobre el ítem desarrollo hemos hablado menos. Solamente tenemos 2 capítulos que hicimos junto a Daniel Faunde sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Pero voy a empezar a enmendar esa situación porque el próximo martes nuestro programa va a tratar sobre qué es el desarrollo. Y para ello vamos a contar con la grata compañía del economista Felipe Salce, que es la persona que está detrás de Economía en 3 minutos, que es una cuenta de Instagram, pero que también está en otras redes sociales. También está por lo menos en Facebook y X, lo que antes era Twitter. No recuerdo si está en Threads, pero que informa, ¿cierto?, a través de carruseles, muestra imágenes donde explica una noticia y la explica con tiempos de lectura estimativos de 3 minutos para leer la noticia entera, y son noticias económicas básicamente, ¿no? Y nos vamos a preguntar allí qué es el desarrollo. Donde, bueno, además vamos a tener como siempre buena música para acompañarles su tarde, por supuesto. En lo que respecta, ese era el segundo anuncio, y bueno, lo que viene son los 2 anuncios de siempre, ¿no? Las redes sociales Diálogos de Humanidad, nos pueden buscar como Diálogos de Humanidad y estamos en Facebook, X, antes Twitter, Instagram y Threads. Y los siguientes programas del día son Rockeros Subterráneos a las 17:30, ahora con Tania Stock, terminando este programa. Level Rock a las 18 horas. Extreme Close-Up a las 19 horas. The Rock con Morocha, con la colega Morocha, que nos hizo hartos comentarios durante la tarde y se lo agradezco mucho, a las 20 horas. Y la SUA Metal a las 21 horas. La canción con la que vamos a cerrar también es una dedicatoria, porque mi hermano menor cambia de folio, cumple 30 años. Le ofrecí dedicarle una canción aquí desde la Gustock. Él probablemente no está escuchando esto en vivo porque él en este minuto no está en Chile, pero en cualquier caso le mando un afectuoso saludo, querido hermano. Espero que disfrutes mucho tu cumpleaños. Y nos vamos a despedir con la canción Figure 8 de la banda Paramore. Y que el rockabilly, el blues, el metal, la psicodelia y el rock pop nunca falten en sus vidas. Nos vemos en la ruta. Before
Esto fue Diálogos de Humanidad con Robinson Fuentes.